o sea, huelgas generales como las vemos ahora, que se acumulan hasta hacerse permanentes, y eso da lugar a una huelga insurreccional que toma el poder, pero sin dirección. Algo así. ¿Alguien más? Bueno, pero esa huelga o esas huelgas, ¿dentro de qué periodo de tiempo? Una huelga insurreccional, pero ¿qué? ¿De 24 horas? Una huelga insurreccional ¿de qué? ¿De cuántos días? ¿De qué tiempo? Es el planteamiento de los teóricos. Ahora, ¿alguien más? Una pregunta. ¿Qué habías dicho de lo que creían Bernstein y Klaus acerca de la huelga general? Claro, para Bernstein y Kautsky, la huelga general era una forma caótica que no podía derrotar contundentemente a los capitalistas. Para Edward Bernstein y Kautsky. Las huelgas de inicio del siglo en Oriente, como Rusia, por eso para la estrategia gradualista del socialismo de Estado tipo cooperativa, la idea era usar las instituciones que dio el Estado burgués, porque manifestaban el desarrollo progresivo de la humanidad, y por eso las manifestaciones de la huelga, como las huelgas generales, no podían derrotar contundentemente a los capitalistas. Por ejemplo, la interpretación que hacía en este sector de la Comuna de París fue que y usaban los términos militares de Hans Delbrück, que fue el historiador de las guerras napoleónicas, de que solamente fue una guerra, que fue una guerra citadina, de que no manifestaba un nuevo tipo de Estado. Por eso, para los reformistas socialdemócratas, la Comuna de París solamente fue una forma caótica. Para los socialdemócratas, la Comuna de París, para los reformistas, la Comuna de París fue el fin de un periodo de revolución que era masas caóticas y direcciones que tomaban el Estado jacobinista, ¿no? En términos burgueses, la Revolución Francesa. Eso es lo que finaba la socialdemocracia alemana, como Edward Bernstein y Kautsky, en términos de lo que fue la Comuna de París. Para Rosa Luxemburgo, por ejemplo, para Lenin, para Trotsky, etc., lo que iba a manifestar la Comuna de París era una nueva forma de Estado, y no era la última revolución burguesa, sino más bien era el inicio de las revoluciones de tipo proletario. Por eso, para marxistas como Rosa Luxemburgo, para Lenin o para Trotsky, el problema no era tomar el Estado en términos de guerra de posiciones, como lo pueden ser los gradualistas, ¿no? Como lo pensaban, lo que pasa es que es distinto, como lo pensaban, por ejemplo, quienes apoyaron al gobierno Chávez. Esa es un poco la lógica de la estrategia gradualista. O los que están aquí en el cubículo de acá al lado, que hacen la cátedra de Gramsci, y los que siempre acusan y dicen, es que hay que tener posiciones dentro del aparato burgués, por eso hay que estar con López Obrador, porque lo que quieren hacer, en vez de destruir las instituciones de los de arriba, es participar para ganar posiciones, y por esa vía intentar derrotar al enemigo. Que bueno, lo que más manifestado son continuamente derrota tras derrota tras derrota tras derrota, porque la Comuna de París lo que demostró es que, lejos de hacer uso de las instituciones de la burguesía, hay que destruir las instituciones de la burguesía, todo su Estado, y construir un Estado homotipo. Y la Comuna de París es una muestra, por lo menos, del Estado homotipo. Entonces, por eso, para Bernstein y para Kautsky, la huelga general iban a tener esos problemas. Por ejemplo, son cuestiones estratégicas, pero antes de las huelgas generales en Grecia, el Partido Comunista, el KKE, planteaba exactamente lo mismo en términos de la huelga general. No participar de la huelga general, sino hasta que las bases, el movimiento obrero y los sindicatos les imponen esa lógica. Y la lógica sigue siendo la misma, gradualista, porque el KKE, en vez de impulsar la huelga general, en términos de organizarnos, de participar de la organización de nuevas formas de gobierno, ¿no? Que pueden ser las asambleas, que pueden ser los consejos obreros, etc., están llamando a participar de la huelga general, pero para después adelantar las elecciones,
tener más diputados, tener más diputados y por eso ya poder conquistar democráticamente y gradualmente el poder. Esa es la lógica de los comunistas griegos, el KKE. Ese es un poco, digamos, por eso retraemos la discusión de estratégica a este nivel, ¿no? Parece ser muy histórica, muy sentido y todo, pero tiene estas implicaciones. En el caso de Rosa Luxemburgo, la idea de la huelga general de masas, pues era por lo menos, era fundamentalmente cuestionar la política reformista y gradualista en términos de luchar por la espontaneidad de la creatividad del movimiento de masas, el movimiento obrero por medio de los métodos tradicionales de la clase, como es la huelga, como es el paro, y la huelga general como insurrección, pero en términos de espontaneidad, de que son huelgas que no se pueden preparar y que no se necesitan organizaciones conscientes para participar de esa huelga, sino que la huelga misma iba a permitir colapsar al gobierno de los capitalistas. Esa es un poco la idea del espontaneismo de Rosa Luxemburgo. Que por ejemplo se puede plantear un poco en términos de lo social, la división entre lo social y lo político, se acuerdan que discutíamos la vez pasada. Solamente defender las conquistas en el terreno sindical, pero no hacer política en el terreno de la política, de combatir la operación política de los burgueses en el seno de las organizaciones obreras y de los explotados y los oprimidos. Por ejemplo, en el Estado español hay quienes creen que la huelga general es el fin y no el medio. En el caso del luxemburguismo, como estrategia, es decir, como la estrategia de la espontaneidad, es muy similar. La huelga general es el fin de la movilización, es el fin estratégico y no es el medio para derrotar a los capitalistas. Por ejemplo, combatía la idea de los socialdemócratas alemanes que decían el movimiento es la nada, el fin, no, al revés, el movimiento es todo el fin, la nada, ¿no? Que era en el sentido de que el movimiento no tenía que tener un fin estratégico para derrotar a los capitalistas, ¿no? Después de estas discusiones primeras de estrategia sobre qué tipo de gobierno, sobre cómo derrotar a los capitalistas, etc., la clave de que nosotros queremos aportar en una nueva relectura es el tema de Lenin y la estrategia. Lenin, 3 y 4. Bueno, Lenin comienza a leer, a incorporar también elementos de estrategia militar, fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. En 1914, cuando el socialismo alemán decide participar de la aprobación de los créditos de guerra, en 1914, Lenin comienza a hacer dos cosas. En primer lugar, estudiar a Hegel, la dialéctica hegeliana. En segundo lugar, empieza a estudiar a Clausewitz y empieza a armar desde antes, ¿no? Desde 1903, por lo menos enfrentarse en términos estratégicos con la hipótesis estratégica espontaneísta, con el gradarismo alemán, pero en el contexto ruso, que era fundamentalmente el terreno de la lucha contra el economicismo, que eran las pequeñas células de organizaciones socialistas en Rusia, que fundamentalmente reivindicaban los intereses en el terreno económico, y que Lenin planteaba la necesidad de un partido a escala nacional, de militantes profesionales que se preparaban para la revolución, y que desde fuera del movimiento obrero, de sus organizaciones tradicionales como los sindicatos, pero no fuera de la lucha de clases, que es una cosa que no han entendido muchos que interpretan Lenin, traer la idea de la conciencia socialista al movimiento obrero, ¿no? Que es la necesidad de organizar a un grupo de profesionales revolucionarios desplazados que se prepararan para la revolución y que llevaran el programa comunista a escala nacional hacia el movimiento obrero, que es un poco la idea del qué hacer. No nos vamos a detener en ello, pero la idea es la discusión sobre estrategia. Lenin, cuando hablaba de estrategia, Lenin incorpora la idea de estrategia después de la Revolución Rusa y empieza a incorporar cuestiones como lo es lo de la táctica y como lo de la estrategia. Lenin, por ejemplo, decía que el partido revolucionario que se preparaba para la insurrección es quien solo podía su virtud y
derecho de existencia histórica era fundamentalmente poder conducir la batalla de la lucha de clases para vencer, pero la insurrección fundamentalmente como arte. De ahí es el problema de la idea de recuperar la estrategia militar. En primer lugar, para enfrentarse en términos conceptuales a las estrategias reformistas y gradualistas, pero fundamentalmente preguntarse qué partido para qué estrategia y qué partido para qué clase de revolución. Es decir, cómo consecuentemente vencer a los capitalistas y qué se necesita efectivamente para vencer a los capitalistas. Esa es la gran pregunta que se hace Lenin, es la gran aportación que hace Lenin para la revolución del siglo XX y para la lucha de clases a nivel internacional. El que hace en última instancia lo que plantea es que el proceso revolucionario no puede triunfar de forma espontánea, de que el proceso revolucionario no puede, en términos de conciencia y de programa, como es la expropiación de las fábricas, como lo es el control del comercio exterior, como es la reforma agraria radical, como es la separación de la Iglesia y del Estado, como es el tema del aborto, cómo es el combate a la homofobia, cómo es el combate cómo es el programa consciente de los socialistas y el comunismo, no podía surgir de forma espontánea de los obreros que estaban luchando, porque la burguesía y su ideología operaban en las filas de la clase obrera y de los sindicatos, y porque la burguesía y su ideología participaban en las filas del movimiento obrero y en las filas de la juventud, etc. La idea del quehacer es, en primer lugar, el tema de las dos conciencias, que está la conciencia de la conciencia de la espontaneidad, o la conciencia economicista y la conciencia socialista. Fundamentalmente lo que plantea es que el marxismo, a diferencia de cómo lo concebían, o como se concebía, o como algunos conciben todavía, que el marxismo es solamente las ideas del movimiento obrero, lo que planteaba Lenin es que el marxismo era lo más avanzado del pensamiento de la sociedad del pensamiento de la sociedad de su época, como lo fue la filosofía clásica alemana, como lo fue el socialismo utópico francés y como lo fue la economía política inglesa, para contrarrestar la ideología de la burguesía al interior de las filas del movimiento obrero, que se expresaba, por ejemplo, en términos de que los obreros por sí mismos no podían generar un programa y una conciencia de tipo socialista. Por eso la necesidad de que los marxistas participaran en términos de la agitación y en términos de la propaganda a las filas del movimiento obrero. Pero Lenin no lo plantea en términos de un grupo de iluminados que estaban por fuera de las luchas, sacando una prensa cada 6 meses, viniendo o no participar de las asambleas, o no participar del movimiento estudiantil o del movimiento obrero. No lo plantea en términos iluministas, como lo pensaba, por ejemplo, la Ilustración francesa, ¿no? Que era la enciclopedia que llegaba y iluminaba la población del conjunto. Lenin decía, la conciencia socialista viene desde fuera del movimiento obrero, pero no desde fuera de la lucha de clases, porque el problema justamente era para el movimiento marxista era tener la suficiente legitimidad al interior de las filas de la clase obrera, que hicieron todo para estar dentro de ella, como fue meterse en las fábricas, como fue meterse a la juventud rebelde. Incluso, por ejemplo, la historia del bolchevismo está repleta de historias en donde, por ejemplo, usaban mecanismos de estafaban a los burgueses de las fábricas, supuestamente para ir a dar clases de religión al interior de ellas, pero les empezaban a hablar de marxismo, ¿no? O hacían mítines falsos, hacían asambleas falsas de religión para hablar de marxismo y pasar la prensa revolucionaria, meterse a la clandestinidad en las fábricas, porque justamente el término del quehacer y del leninismo era prepararse en términos militares, como lo plantea en términos militares Clausewitz, de una organización de profesionales para dirigir la revolución. ¿Qué hacer? Decíamos, es en términos de las ideas, pero las ideas no desde fuera del movimiento obrero, sino no desde fuera de la lucha de clases, pues, es lo que quiero decir. El tema es que la revolución, como la guerra, por eso la importancia de la incorporación de Clausewitz a Lenin es algo azaroso. Imagínense a Lenin y al partido bolchevique ruso decidiendo la hora exacta del día preciso para organizar la toma del poder. Requiere un grupo de profesionales organizados para dirigir la insurrección como arte. Pero no se puede organizar la insurrección como arte si no se puede, en primer lugar, ganar batallas tácticas aisladas.
porque la experiencia en fenómenos de azar para dirigir al conjunto de la nación oprimida y al movimiento obrero, o fundamentalmente a una clase, en su vanguardia, no se puede organizar de forma espontánea. Por eso, por ejemplo, la lectura de Clausewitz, de Lenin que hace Clausewitz, en términos de preparación de un ejército que se pudiera preparar cuando efectivamente hubiera crisis revolucionaria. Primera gran definición de Lenin para la aportación en términos estratégicos: crisis revolucionaria. Cuando los de arriba no pueden gobernar como antes y los de abajo no se dejan gobernar como antes, como pasó en la Revolución Mexicana, como pasó en la Revolución Boliviana, como está pasando, por ejemplo, tendencialmente en fenómenos como Egipto, pero que eso, por ejemplo, plantea en términos por ejemplo, de la ruptura en términos de la temporalidad. Lenin, por ejemplo, también decía que había días que pesaban como años y había minutos que pesaban como semanas en términos de la decisión, en términos de que podían pasar en periodos de crisis revolucionaria lo que no pasaba en décadas, pero podían pasar en una semana. Por ejemplo, en Grecia no vimos en décadas lo que pasó, por ejemplo, en las últimas semanas, en donde la huelga, hubo trabajadores que empezaron a tomar su hotel y lo pusieron a producir bajo control obrero. O, por ejemplo, en Francia, cuando solamente en los días de la barricada de París se produce una transformación radical de la juventud, que tomó las barricadas y además que se manifestó en términos de la cultura, de la literatura, del cine, de todo lo que ustedes saben, pero fue en términos de semanas, lo que no pasaba en meses, lo que no pasaba en años. El Lenin, por ejemplo, el pensamiento estratégico es en términos de temporalidad y de la ruptura, de la forma gradual de conseguir la historia, como lo planteaba la socialdemocracia alemana, en términos de pensar la crisis revolucionaria, y para ese momento de crisis revolucionaria se necesitaba una dirección consciente para vencer. Por eso, regreso a la idea de la lectura de Clausewitz en términos de la guerra. La guerra de Clausewitz es una teoría para la conducción de la guerra, en términos teóricos. Plantea una serie de cuestiones que tienen que ver de cómo preparar un ejército cuando no hay guerra para cuando la haya. Por ejemplo, Clausewitz planteaba en términos, en primer lugar, para ir a la guerra se necesita un ejército. Para ir a la guerra se necesita un ejército. Para tener un ejército se necesita tener un ejército disciplinado. Porque para vencer al enemigo se necesita tener disciplina, un ejército cohesionado. Un ejército con uniformes, un ejército con muchos fusiles, un ejército con ejercicio. Por ejemplo, en los ejércitos se hace ejercicio para poder, como simulación para la guerra. En el ejército hay mariscales, en el ejército hay tenientes, en el ejército hay coroneles, en el ejército hay cuartel general. En el ejército hay visión estratégica para, por ejemplo, pensar por dónde se le puede atacar el enemigo, si es por la llanura o si es por la selva.